Septiembre de 1940. Un pequeño taller en Suhl, Alemania. El aire olía a aceite de armas y metal caliente. Heinrich Vollmer estaba inclinado sobre un banco de trabajo, ajustando el ángulo de alimentación de un prototipo de subfusil que cambiaría la guerra para siempre. Tenía 52 años, casi calvo, de voz suave, y usaba unas gafas de montura fina que se le deslizaban constantemente por la nariz. Parecía más un maestro de escuela que un diseñador de armas. Pero en sus manos tenía algo que infundiría terror en soldados de todos los frentes de la Segunda Guerra Mundial. El MP-40. Compacto, fiable, brutalmente eficiente. Se convertiría en el arma distintiva de la Wehrmacht, la herramienta de paracaidistas, tripulaciones de tanques y unidades de las SS. Su silueta inconfundible, su culata plegable y su estructura de acero estampado la hacían instantáneamente reconocible. Los soldados aliados la llamaban la Schmeisser, aunque Hugo Schmeisser nunca la diseñó. También la apodaron la metralleta tartamuda, por el sonido que hacía al disparar. Pero por encima de todo, la temían. Para 1945 se habían producido más de 1 millón de MP-40. Cayeron sobre Creta, se empuñaron en Stalingrado, se dispararon entre los setos de Normandía y se usaron entre las ruinas de Berlín. El arma se convirtió en sinónimo de la maquinaria bélica alemana, un símbolo de letalidad rápida y de corto alcance que definiría el combate urbano y mecanizado, pero el hombre que la perfeccionó sigue siendo, en gran parte, desconocido. Heinrich Vollmer no era un ideólogo nazi. No era un general ni un propagandista. Era un ingeniero, un pragmático, un hombre que resolvía problemas con matemáticas y metal. No buscaba crear un icono del terror. Solo quería construir un arma mejor y, al hacerlo, armó a un imperio. Esta es la historia de cómo un ingeniero silencioso en un pequeño pueblo alemán diseñó el arma que definiría toda una era. Un arma tan efectiva, tan influyente, que sus descendientes aún están en servicio hoy. Un arma que no nació de una gran ambición, sino de una pregunta simple. ¿Cómo fabricar un subfusil que funcione siempre, sin importar las condiciones? Heinrich Vollmer nació en 1885 en Biberach an der Riß, un tranquilo pueblo del sur de Alemania. Su padre era cerrajero, su madre dueña de una pequeña tienda. Heinrich creció rodeado de herramientas, muelles y el olor a virutas de metal. Era un niño callado, metódico, fascinado por el funcionamiento de las cosas. Mientras otros chicos jugaban a ser soldados, Heinrich desmontaba relojes. A los 16 años ya tenía claro su futuro. Sería armero. Era un oficio respetado en Alemania, un país con una larga tradición de ingeniería de precisión. En 1902 se mudó a Suhl, una ciudad enclavada en las colinas de Turingia que fabricaba armas desde el siglo XVII. Suhl era para los armeros lo que Detroit llegaría a ser para los fabricantes de autos, un centro de innovación, competencia y artesanía. Vollmer se formó como aprendiz bajo maestros armeros, aprendiendo el arte de estriar cañones, ajustar gatillos y equilibrar mecanismos. Tenía talento natural. En 1912 abrió su propio taller. Se especializó en rifles deportivos y escopetas de caza, ganándose una reputación por su fiabilidad y precisión. Sus armas no eran ostentosas, eran funcionales, duraderas, hechas para resistir. Luego llegó la Primera Guerra Mundial. El ejército alemán necesitaba armas y las necesitaba con urgencia. El taller de Vollmer fue contratado para producir componentes del fusil Gewehr 98. Fue su primer contacto con la producción militar. Vio de primera mano cómo la guerra exigía velocidad, estandarización y volumen. También vio las limitaciones de los rifles de cerrojo en la guerra de trincheras, donde el combate cercano pedía fuego rápido. Tras la guerra, Alemania quedó en ruinas. El Tratado de Versalles impuso duras restricciones a la producción militar. Las fábricas fueron desmanteladas, los fabricantes de armas cerrados. Pero Vollmer, como muchos ingenieros alemanes, siguió trabajando en silencio.
centró su atención en un nuevo tipo de arma que había surgido durante la guerra, el subfusil. El concepto era sencillo. Un arma totalmente automática, con munición de pistola, ligera y capaz de dominar el combate cercano. Los italianos tenían la Villar Perosa, los estadounidenses, el Thompson. Pero esos primeros diseños eran caros, pesados y se encasquillaban con frecuencia. Vollmer creía que podía hacerlo mejor. Durante la década de 1920 experimentó con mecanismos de retroceso simple, diseños de cargadores y métodos de construcción simplificados. Registró patentes, construyó prototipos, refinó, probó, fracasó y volvió a refinar. No le interesaba la fama, solo resolver un problema. ¿Cómo hacer un subfusil en el que un soldado pudiera confiar en medio del barro, el frío y el caos? A comienzos de los años 30, Vollmer desarrolló una serie de prototipos que llamaron la atención del ejército alemán. Sus diseños destacaban por su elegancia funcional, menos piezas, fabricación más sencilla, mayor fiabilidad bajo presión. El ejército tomó nota. Y pronto, Vollmer recibiría un encargo que definiría su legado. En 1936, el ejército alemán publicó una especificación para un nuevo subfusil. Querían algo moderno, compacto y adecuado para la infantería mecanizada, los paracaidistas y las tripulaciones de vehículos. Los viejos MP-18 y MP-28 estaban obsoletos, demasiado pesados, demasiado complejos. Necesitaban algo revolucionario. Heinrich Vollmer no era el único diseñador compitiendo por el contrato. Erma Berke, un fabricante de armas reconocido, también desarrollaba un prototipo bajo la dirección de Berthold Geipel, pero el diseño de Vollmer destacaba. Usaba acero estampado y soldado en lugar de piezas mecanizadas, reduciendo drásticamente el tiempo y el costo de producción. Tenía una culata plegable, ideal para espacios reducidos, e incorporaba un sistema de retroceso simple, fiable y fácil de mantener. El ejército alemán quedó impresionado. Combinó elementos del diseño de Vollmer con características del prototipo de Erma, dando lugar a lo que se convertiría en el MP-38. Erma Berke fue elegida como fabricante principal, pero la filosofía central del diseño, la genialidad de la simplicidad, nació en el taller de Vollmer en Suhl. El MP-38 entró en servicio en 1938. Se entregó primero a los paracaidistas y a las tripulaciones de vehículos blindados. La respuesta fue inmediata. Los soldados lo adoraban. Era ligero, compacto y devastador a corta distancia. La culata plegable facilitaba su transporte. El cargador vertical alimentaba con suavidad y, a diferencia de los primeros subfusiles, casi nunca se atascaba. Pero había un problema. El MP-38 seguía siendo demasiado caro, requería piezas mecanizadas y mano de obra especializada. Alemania se preparaba para la guerra, y la guerra exigía producción masiva. Así que Vollmer volvió al trabajo. En 1940 perfeccionó aún más su diseño. El resultado fue el MP-40, un arma que podía producirse más rápido, a menor costo y en mayores cantidades. Los cambios fueron sutiles, pero significativos. Más piezas estampadas, ensamblaje simplificado, componentes intercambiables. No era un arma nueva, era una versión perfeccionada. La producción aumentó rápidamente. Las fábricas de Erma, H&L y Steyr fabricaban miles de unidades al mes. Para 1941, el MP-40 se había convertido en el equipo estándar de los jefes de escuadra, los comandantes de vehículos y las tropas de asalto alemanas. Se volvió omnipresente, una herramienta tan común como el casco o las botas. Vollmer observaba cómo su creación se extendía por toda Europa. No se le celebraba públicamente. La maquinaria propagandística nazi prefería ensalzar a los soldados, no a los ingenieros. Pero dentro de los círculos militares e industriales, su aportación era reconocida. Había creado un arma que funcionaba. Y en la guerra, eso lo era todo. Aún así, Vollmer permanecía distante. No asistía a desfiles militares. No daba discursos. Simplemente seguía afinando, probando, mejorando.
porque para Heinrich Vollmer el trabajo nunca estaba terminado. Siempre había un diseño más eficiente, un mecanismo más suave, una solución más inteligente. Y pronto, el mundo vería cuán efectiva era realmente su creación. 20 de mayo de 1941. Los cielos de Creta se llenaron de paracaídas. Los Fallschirmjäger, los paracaidistas alemanes, descendían en la invasión aerotransportada más grande de la historia. Muchos llevaban MP-40 sujetos al costado. La culata plegable y el diseño compacto del arma la hacían ideal para saltar. Una vez en tierra, necesitaban fuego rápido. El MP-40 lo ofrecía. La batalla de Creta fue brutal. Las fuerzas aliadas resistían desde posiciones fortificadas. Los alemanes se enfrentaron a una resistencia feroz, pero en combate cerrado, dentro de edificios, en calles estrechas, el MP-40 les daba una ventaja decisiva. Los soldados británicos y de la Commonwealth, armados con fusiles de cerrojo, se encontraban superados a corta distancia. Los alemanes podían disparar 30 balas tan rápido como apretaran el gatillo. Los aliados solo una. Los informes de soldados británicos capturados describían el terror de enfrentarse al MP-40. Uno escribió: «Lo escuchas antes de verlo. Ese golpeteo metálico y rápido, y cuando te das cuenta, ya están encima y no hay tiempo de recargar». El arma se convirtió tanto en una herramienta psicológica como física. Su sonido por sí solo era desmoralizador. El Frente Oriental amplificó la reputación del MP-40. En las ruinas de Stalingrado, el combate urbano convertía cada edificio en una fortaleza. Los fusiles eran demasiado largos, demasiado lentos. El MP-40 brilló allí. Los soldados soviéticos, muchos armados con el PPSH-41, su propio subfusil, reconocían la eficacia del E-40. Las armas capturadas eran un botín valioso. Ambos bandos lo sabían. En combate cercano, el subfusil era el rey. En el norte de África, el MP-40 funcionó a la perfección en condiciones extremas. Arena, calor y polvo bloqueaban muchos mecanismos. Pero el diseño simple de Vollmer, con pocas piezas móviles y tolerancias amplias, seguía disparando. Los soldados del Afrika Korps confiaban plenamente en él. Para 1943, el MP-40 estaba en todas partes, desde los bosques rusos hasta las playas de Normandía, desde Noruega hasta Italia. Era la cara visible de la Wehrmacht. Los noticieros mostraban a soldados alemanes empuñándolo. Los carteles de propaganda lo lucían con orgullo. La inteligencia aliada lo estudiaba, intentando entender por qué era tan fiable. Pero el éxito del arma tuvo un precio. A medida que la guerra se volvía en contra de Alemania, el MP-40 se convirtió en símbolo de desesperación. En los últimos días se entregaban a la juventud hitleriana y a las milicias del Volkssturm, muchas veces con un entrenamiento mínimo. El arma que había representado la superioridad militar alemana terminó en manos de adolescentes que defendían ruinas. Heinrich Vollmer observaba desde Suhl cómo su creación se usaba de formas que nunca había imaginado. Había diseñado una herramienta para soldados, se convirtió en un arma para fanáticos, para niños, para hombres sin esperanza. La ingeniería seguía siendo impecable, el propósito ya no. Y aún así, el MP-40 siguió siendo efectivo hasta el final. En la batalla de Berlín, entre edificios que se derrumbaban y tanques soviéticos avanzando, los defensores alemanes seguían confiando en él. Incluso en la derrota, el diseño de Vollmer funcionaba exactamente como debía. Esa era la tragedia y el triunfo. Había creado un arma que nunca fallaba, incluso cuando todo lo demás sí lo hacía. Heinrich Vollmer nunca vistió uniforme, nunca se unió al partido nazi, no era político ni ideólogo, era un artesano que trabajaba en un país en guerra. Pero esa distinción importó poco cuando la guerra terminó. En abril de 1945, las fuerzas estadounidenses entraron en Suhl. La ciudad, centro de producción armamentística, era un objetivo prioritario. Las fábricas fueron incautadas, los archivos confiscados, los ingenieros interrogados.
Vollmer fue uno de ellos. Lo interrogaron a fondo sobre sus diseños, sus patentes y su papel en el armamento de la Wehrmacht. Vollmer respondió con sencillez. Había diseñado armas de fuego, había vendido sus patentes al ejército. No había supervisado la producción, ni dirigido estrategias, ni decidido quién usaría sus armas. Era un ingeniero, nada más. Los estadounidenses le creyeron, pero no fueron indulgentes. Su taller fue desmantelado, sus herramientas confiscadas. Se le prohibió fabricar armas. Para un hombre que había dedicado toda su vida a construirlas, fue una devastación silenciosa. No lo encarcelaron ni lo juzgaron, pero su obra desapareció. Las patentes que llevaban su nombre fueron confiscadas por los aliados. Los diseños que había perfeccionado fueron estudiados, copiados y adaptados por otras naciones. Vollmer se desvaneció en el olvido. Vivió tranquilamente en Suhl, dedicándose a maquinaria civil, reparando relojes y arreglando equipos agrícolas. Rara vez hablaba de la guerra. Cuando alguien le preguntaba por el MP-40, se limitaba a encogerse de hombros y decir, «Era un trabajo». Pero quienes lo conocían veían el peso que cargaba. Había creado algo que mató a millones. La intención no borraba las consecuencias. Murió en 1950, a los 65 años, de un fallo cardíaco. No hubo funeral de Estado ni gran homenaje. Solo un pequeño obituario en un periódico local que mencionaba sus contribuciones al diseño de armas. No mencionaba el MP-40, no mencionaba la guerra. Solo decía que había sido un armero talentoso. Pero el arma lo sobrevivió. Para cuando Vollmer murió, el MP-40 ya era una reliquia, una pieza de museo, un símbolo. Las naciones aliadas lo habían estudiado a fondo. La Sten británica, la M3 Grease Gun estadounidense e incluso la PPSA-41 soviética compartían principios de diseño inspirados en la obra de Vollmer: construcción en acero estampado, sistema de retroceso simple y fabricación optimizada. Todas eran innovaciones que él había impulsado. En las décadas que siguieron, el MP-40 apareció en conflictos de todo el mundo, en Oriente Medio, en África, en Sudamérica. Era barato, resistente, eficaz. Mucho después de que la Alemania nazi colapsara, la creación de Vollmer siguió viva. Y con ella, su legado. El de un hombre que construyó algo tan bien hecho que no podía ser olvidado, incluso cuando todo lo demás sí lo fue. El MP-40 no fue el subfusil más potente de la Segunda Guerra Mundial. No fue el más rápido ni el más preciso. El soviético PPSH-41 disparaba con mayor cadencia. El estadounidense Thompson era más robusto. Pero el MP-40 tenía algo que ninguno de los dos podía igualar: fiabilidad a través de la simplicidad. La filosofía de diseño de Vollmer era revolucionaria para su época. La mayoría de las armas de fuego estaban sobreingenierizadas, llenas de piezas innecesarias para ganar precisión o durabilidad. Vollmer eliminó todo eso. Se hizo una pregunta fundamental: ¿cuál es el número mínimo de piezas necesarias para que esto funcione? La respuesta fue el MP-40. Tenía solo 36 piezas. Compáralo con el Thompson, que tenía más de 60. Menos piezas significaban menos puntos de fallo. Significaban ensamblaje más rápido. Significaban que los soldados podían desmontar, limpiar y volver a montar el arma en minutos, incluso en la oscuridad. Esa simplicidad salvó vidas. No por facilitar la muerte, sino por asegurar que el arma funcionara cuando debía hacerlo. Esa filosofía influyó en el diseño de armas posteriores. El Uzi israelí, desarrollado en los años 50, tomó prestado mucho del sistema de retroceso y de la culata plegable del MP-40. El checo BAB-123 incorporó su estructura de acero estampado. Incluso subfusiles modernos como el Heckler & Koch MP-5 deben parte de su diseño a las innovaciones de Vollmer. La idea de que un arma podía ser producida en masa, fiable y efectiva, se convirtió en el estándar. Pero el legado del MP-40 no es solo técnico, también es cultural.
En el cine, la televisión y los videojuegos, el MP-40 sigue siendo la imagen definitoria del soldado alemán. Aparece en Salvar al soldado Ryan, Hermanos de sangre, Call of Duty. Su silueta es inconfundible, un atajo visual para evocar la Segunda Guerra Mundial. Esa persistencia cultural plantea preguntas incómodas. Vollmer diseñó una herramienta, pero esa herramienta se convirtió en un símbolo, y los símbolos adquieren significados que van más allá de la intención de su creador. El MP-40 es admirado por coleccionistas, estudiado por historiadores y fetichizado por quienes romantizan la Wehrmacht. Vollmer no pudo preverlo. Pero sucedió. No existen estatuas de Heinrich Vollmer. Ninguna calle lleva su nombre. Es apenas una nota al pie en la historia de la Segunda Guerra Mundial, recordado solo por entusiastas de las armas y especialistas en historia militar. Y quizá eso sea apropiado, porque Vollmer nunca buscó reconocimiento. Buscaba perfección. Y en la fría lógica de la ingeniería la alcanzó. Pero la perfección en un arma es una verdad de doble filo. El MP-40 funcionaba a la perfección. Mataba con eficacia. Cumplía su propósito sin dudar. Y en eso Heinrich Vollmer tuvo un éxito que quizás no habría querido tener, porque las máquinas más perfectas no siempre son las que deberíamos sentirnos orgullosos de construir. ¿Fue Heinrich Vollmer responsable de las muertes causadas por su arma? Es una pregunta sin respuesta sencilla. Él no disparó el MP-40, no eligió sus objetivos, no ordenó su producción, pero lo diseñó sabiendo que se usaría en la guerra. Algunos sostienen que los ingenieros son neutrales. Construyen herramientas. Cómo se usan esas herramientas no es asunto suyo. Un martillo puede servir para construir una casa o para romper un cráneo. La culpa recae en quien lo empuña, no en quien lo fabrica. Según esa lógica, Vollmer era inocente. Otros argumentan que la intención importa menos que las consecuencias. El MP-40 fue diseñado con un único propósito: matar con eficiencia. Vollmer lo sabía. Aceptó contratos del ejército alemán. Se benefició, aunque modestamente, de sus diseños. Según esa lógica, comparte responsabilidad. La verdad probablemente esté en un punto intermedio. Vollmer no fue un monstruo, pero tampoco fue inocente. Tomó decisiones. Pudo haberse negado a aceptar contratos militares, aunque en la Alemania nazi eso podía costarle la vida. Pudo haber emigrado, aunque ya era casi imposible a finales de los años 30. Pudo haber saboteado sus diseños, aunque lo habrían descubierto y castigado. En cambio, hizo lo que hacen la mayoría de los ingenieros: trabajó. Resolvió problemas. Se enorgulleció de su oficio y no hizo demasiadas preguntas sobre lo que venía después. Esa es la realidad incómoda de la innovación. La mayoría de los avances tecnológicos son moralmente neutros en su esencia, pero se moldean según el contexto en que nacen. El MP-40 no era en sí mismo un objeto maligno, pero fue construido para un régimen maligno, usado para fines malignos. Vollmer no podía separar su trabajo de esa realidad, por mucho que lo hubiera querido. Después de la guerra, muchos ingenieros alemanes enfrentaron dilemas similares. Werner von Braun construyó cohetes para los nazis y luego para la NASA. Ferdinand Porsche diseñó tanques y luego autos deportivos. Esos hombres no fueron absueltos, pero se les permitió seguir adelante. Vollmer no. Tal vez porque su creación era demasiado visible, demasiado ligada al soldado de a pie, demasiado personal. Un cohete explota a lo lejos, un subfusil mata de cerca. Al final, la historia de Vollmer nos recuerda que la genialidad y la moral no son lo mismo. Fue brillante, disciplinado, hábil. Pero esas cualidades no lo absuelven, tampoco lo condenan del todo. Fue un hombre que construyó un arma, y esa arma cambió la historia. El resto nos toca juzgarlo a nosotros. Hoy el MP-40 es una pieza de museo. Está tras vitrinas en memoriales y colecciones militares de todo el mundo. Los visitantes lo observan, le toman fotos, leen las placas con sus especificaciones. Pero pocos piensan en el hombre que lo diseñó.
Heinrich Vollmer murió en el anonimato. Su nombre aparece en enciclopedias de armas, en registros de patentes, en notas al pie. Pero no se le recuerda como a otros inventores. No hay documentales sobre él, ni biografías, ni monumentos. Construyó una de las armas más icónicas del siglo XX y la historia apenas recuerda su nombre. Quizás sea porque nos incomoda celebrar a los diseñadores de armas. Honramos a los generales, a los soldados, a los combatientes de la resistencia. Recordamos a los héroes y a las víctimas, pero los ingenieros, los técnicos, los que construyeron las máquinas, son más difíciles de encasillar. Habitan una zona moral gris, ni completamente inocentes ni totalmente culpables. El propio MP-40 se ha convertido en una reliquia, un fragmento de historia congelado en el tiempo. Pero sus descendientes siguen vivos. El Uzi, el Sterling, el MP-5, todos estos subfusiles modernos trazan su linaje hasta las innovaciones de Vollmer. Los principios que él defendió, simplicidad, fiabilidad, producción en masa, son ahora la norma en el diseño de armas de fuego. Así que, de alguna forma extraña, el trabajo de Heinrich Vollmer continúa. No en la forma del MP-40, que hoy es obsoleto, sino en la filosofía que lo inspiró. Cada subfusil moderno le debe algo. Cada soldado que porta un arma hecha de acero estampado y con retroceso directo lleva en cierto modo un pedazo del legado de Vollmer. Pero el legado es complejo. El MP-40 salvó vidas de soldados alemanes. También arrebató incontables otras. Fue una herramienta de agresión y de supervivencia. Se fabricó en masa con trabajo esclavo en territorios ocupados. Lo llevaron fanáticos, pero también reclutas que no querían estar allí. Es todo eso al mismo tiempo. Heinrich Vollmer no se propuso crear un símbolo. Se propuso resolver un problema. Y al hacerlo creó algo que lo sobrevivió a él, al régimen que sirvió y a la guerra misma. Si eso es un triunfo o una tragedia, depende de cómo se mida el éxito. Septiembre de 1940. Un pequeño taller en Suhl, Alemania. Heinrich Vollmer ajustaba el ángulo del alimentador en un prototipo que cambiaría la guerra para siempre. No sabía lo que estaba por venir. No sabía que su creación armaría a los paracaidistas que saltarían sobre Creta, a los soldados que se congelarían en Stalingrado, a los adolescentes que defenderían Berlín. Solo sabía una cosa. El mecanismo tenía que funcionar. Siempre. Sin fallar. Y funcionó. El MP-40 se convirtió en el arma más temida de la Segunda Guerra Mundial, no porque fuera la más potente, sino porque era la más fiable. Funcionaba en el desierto, en la nieve, en el barro. Funcionaba cuando todo lo demás fallaba. Esa era la genialidad de Vollmer. Él entendía que en la guerra la perfección no tiene que ver con la fuerza, sino con la constancia. Pero la constancia en un arma es tanto una bendición como una maldición. El MP-40 mataba sin distinción. Sirvió a la Wehrmacht, a las SS, a los defensores desesperados de un régimen en ruinas. Se usó para conquistar y para cometer atrocidades. Y Heinrich Vollmer, el ingeniero silencioso de Suhl, no pudo escapar de esa verdad. No fue un criminal de guerra. No fue un líder nazi. Pero tampoco fue inocente. Construyó una máquina que mató a millones. La intención no borra las consecuencias. La habilidad no justifica la complicidad. Él tomó una decisión, como todos los ingenieros, qué construir y a quién servir. Y esa decisión moldeó el mundo. No hay estatuas de Heinrich Vollmer, no hay memoriales, no hay grandes homenajes. Murió olvidado, su taller desmantelado, su obra confiscada. Pero el arma perdura, en los museos, en las películas, en la memoria colectiva de una guerra que aún nos persigue. Y quizá esa sea la lección. Que las herramientas que creamos nos sobreviven. Que nuestras intenciones, por muy puras o neutrales que sean, no determinan cómo se usará nuestro trabajo. Que la ingeniería nunca trata solo de resolver problemas, sino de elegir qué problemas resolver y para quién. Heinrich Vollmer resolvió un problema. Construyó un subfusil mejor,
y al hacerlo armó a un imperio. Si la historia lo recuerda como un genio o como un cómplice, ya no es una decisión suya. El arma habla por él. Y todavía está hablando.